¿por qué me pasa esto a mí? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Por qué yo? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Y esa pregunta se la hizo un personaje de la Biblia del que vamos a aprender hoy, porque hay una riqueza tan grande en este personaje de la Biblia para aprender, que es impresionante, a mí me edifica mucho. Por supuesto, podríamos hablar del personaje de los personajes, que es Jesús, ¿verdad? ¿Qué hubiera pasado si Jesús hubiera ofendido en su ministerio, verdad? ¿Tenía motivos para ofenderse Jesús? ¿Ofendieron a Jesús? ¿Le rechazaron? ¿Le humillaron? Incluso sus propios discípulos le abandonaron en el momento más duro, que era cuando iba a entregar su vida por la humanidad. Hemos hablado de Pedro, por ejemplo, ¿verdad? Juan, incluso el único que estuvo a los pies de la cruz, le siguió de lejos. Pero todos los demás, cuando fue capturado antes de ser crucificado, desaparecieron. Sintió Jesús la traición de las personas por las cuales se había dado, por aquellos que más amaba. Pero quizá Jesús a veces nos queda muy lejos, ¿no? Porque empezamos a pensar, no, claro, es que Jesús era Jesús. ¿No lo has pensado alguna vez? Y es verdad, nos queda lejos, pero la Biblia es maravillosa porque nos deja ejemplos de hombres que no fueron Jesús, de los cuales también podemos aprender. Dice Génesis 50, Génesis capítulo 50, verso 19, dice, y les respondió José, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Di conmigo, ¿por qué me pasa esto a mí? Así con ese ímpetu, ¿no? Que cierro la persiana y me voy. A ver, 1, 2 y 3. Porque Dios lo encaminó y lo está encaminando a bien. Amén. En semanas pasadas hablé de personas ofendidas. Yo he sido una persona ofendida por estos dos motivos, ¿verdad? Personas ofendidas y yo las agrupé en dos grandes categorías. Número uno, aquellas personas que han sido realmente ofendidas y tratadas de forma injusta. ¿Alguna vez has sido tratado de forma injusta? Claro que sí. Y luego hay, de las que hablé la semana pasada, son aquellas que creen haber sido tratadas de forma injusta, pero que en realidad no lo fueron, ha sido un malentendido, han tenido una percepción, quizá por heridas en su vida, que no han sido tratadas injustamente ni han sido maltratadas, pero se han ofendido pensando que sí han sido maltratadas. Hoy no quiero hablar de esas, ya hablé de esas en semanas pasadas. Quiero hablar de los primeros, de aquellos que verdaderamente han sido tratados injustamente y que verdaderamente tenían motivos para ofenderse. Y quiero comenzar formulándonos una pregunta. La siguiente pregunta, si hemos sido tratados o si yo he sido tratado verdaderamente de una forma injusta, ¿tengo derecho a sentirme ofendido? La Biblia dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea, que yo me puedo airar. Me puedo ofender en un momento, incluso coger bronca. Pero dice que el Señor que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Dile al que te al lado, yo me puedo enfadar. Pero no puedo permitir que el enfado me controle. Amén. Ahora, ¿tenemos derecho a sentirnos ofendidos? Y para responder a esta pregunta vamos a estudiar la vida del hijo favorito. Digo conmigo, favorito. El hijo favorito de Jacob, que se llamaba José. Esto es de primero de escuela dominical, ¿no? El hijo favorito de Jacob. El pequeño José. Hasta ese momento eran 10 hermanos, nació José y era el 11º, era el pequeño. Luego después nació Benjamín, las 12 tribus de Israel. ¿Ok? Así que la historia que yo te voy a parafrasear, porque si empezamos a leerla en la Biblia se nos va a hacer muy pesadito, ¿verdad? La encontramos en los capítulos del 38 al 48 de Génesis, exceptuando un capítulo que es el capítulo 38, que no sé por qué está ahí, que es como una interrupción en la historia de José, que es el capítulo que, ¿os acordáis de Judá y Tamar? ¿Cuántos se leen la Biblia aquí? ¿Alguno está siguiendo el plan de lectura? ¿Por dónde vamos? Números, muy bien, Liuba. Bueno, lo primero quiero hablarte de tres cosas, pero lo primero de que quiero hablarte es cuando el sueño se convierte en pesadilla.
¿Te ha pasado alguna vez? ¿Has sido joven o mayor? ¿Sabes que se puede tener aún sueños teniendo 60 años? ¿O 65? ¿O 69? ¿Alguien de más? ¿O 90? ¿Verdad, Juana Mitchell? Sí. Dios tiene un propósito mientras que, dile al que tienes al lado, mientras que hay vida, no voy a decir hay esperanza, no. Mientras hay vida, hay propósito, hay sueño de Dios en tu vida, hay algo. Amén, dale un aplauso al Señor. Así que aquellos que piensan que quizá su vida ha terminado ya, que su vida no tiene solución, estás muy equivocado. Y si estás hoy aquí es porque Dios quiere hablarte y esta palabra es para ti. Pero resulta que aquí en la historia que vamos a parafrasear de Josué, de repente el sueño se convierte en pesadilla. Y a mí me ha pasado de tener mucha ilusión, ser un joven apasionado de la iglesia, con una proyección y creer que Dios tenía un propósito conmigo, sueños. Quería el sueño de Dios cuando tenía 18, 19 años. Pero a veces las cosas no son. Y el discurrir de nuestra vida no es como nosotros nos imaginamos. Dice el Señor que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos, ¿cómo? No son nuestros caminos. José era el hijo número 11, como he dicho, de Jacob, y tenía 10 hermanos mayores. Y esos 10 hermanos mayores lo despreciaban, lo odiaban. ¿Pero por qué crees que lo odiaban? Porque era el favorito de papá, ¿verdad? Y muchas veces, no, la verdad, ¿no has sentido alguna vez que parece que ese es el favorito del pastor? Esa es la favorita de la pastora. Estoy empezando a aplicar porque a mí me ha pasado. Quizá es lícito sentir, porque aquí era verdad como un trato de favor. Su padre lo había distinguido de los demás porque le había regalado ¿qué? Una túnica de colores. O sea, para traerlo a este tiempo, todos iban de Zara y entonces a José lo vistió de Balenciaga. Vosotros con el Pull&Bear y el Zara, pero aquí a José de Armani. Lo distinguió al regalarle esa túnica de colores. Era como que era algo especial para Jacob y sus hermanos se percibían todo eso y eso no hacía más que albergar una ofensa en sus hermanos. Sus hermanos se sentían ofendidos y odiaban. Empezaron a odiar a José. Entonces resulta que en ese caldo de cultivo entre los hermanos, Dios, que es un especialista, y dile al que tienes al lado, Dios tiene un sentido del humor tremendo. A veces se ríe, nosotros no, lloramos aquí, pero Él está mirando desde arriba diciendo, al final te voy a llevar donde Dios quiere, ¿no? Me hace recordar muchas veces con Jonás. ¿Os acordáis de Jonás? Jonás llega al Señor y dice, hijo, tengo un propósito para ti, un sueño para ti. Ah, sí, ¿cuál es? Quiero que vayas a Nínive, que prediques para salvar a Nínive. Y dice, ¿cómo? Es una pesadilla para mí. Yo quiero que Nínive se pierda. Y entonces dice, no, Señor. Y el Señor dice, bueno, te he dicho que vayas a Nínive. Y dice, no, yo voy para otro lado. Y dice, el Señor se queda mirando a Jonás y dice, ok, muy bien, hijo. En Nínive nos vemos. Como diciendo, tú coge el camino que quieras, que al final vas a acabar en Nínive. La forma de llegar la eliges tú. Al final llegó vomitado. Qué forma más maravillosa de llegar. Con lo chulo que está llegar en un transatlántico, ¿verdad? A la playa. Él llegó vomitado por una ballena. Al final el Señor es el que tiene nuestro destino. Lo quieras creer o no. Pero resulta que en ese sentido de humor, en ese caldo de cultivo donde los hermanos de José estaban odiándolo profundamente, entonces va a Dios y le da 2 sueños a José. En el primer sueño vio manojos de granos en medio de un campo y resulta que su manojo, el manojo que representaba a José, estaba erguido y los demás manojos que representaban a sus hermanos se estaban inclinando ante él. El segundo sueño dice que vio la luna que representaba a su madre, el sol que representaba a su padre Jacob y 11 estrellas que representaban a sus hermanos y estaban inclinándose ante él.
Y está bien, ¿no? Porque ahí es como que Dios le estaba revelando algo muy importante. Algún día tú gobernarás sobre tu familia. Serás alguien que será levantado en medio de tu familia y serás autoridad. Hubo un momento de nuestro llamado cuando éramos dos pimpollos, cuando teníamos 18, 19 años, Ruth y yo. El Señor nos llamó al ministerio en una palabra profética y nos dijo, vosotros vais a ser ministros, yo tengo un propósito con vuestra vida, no vais a tener donde recostar vuestra cabeza, vuestro ministerio va a ser un ministerio que siempre vais a tener que tener las maletas hechas. Nos quedamos así, ¿no? Pero es un sueño, es el propósito de Dios y tú lo recibes en ese momento. Pero ¿qué pasa con José? Que recibe los sueños y no tiene otra idea que a sus hermanos, que lo querían un montón, cuando José le relató esos sueños a sus hermanos, naturalmente ellos no compartieron su entusiasmo. Me imagino a José diciendo, mirad qué sueño el Señor me ha dado, el Señor quiere levantarme y seguramente, y entonces va con el pecho hinchado. El Señor me ha elegido. Mira qué dos sueños. Además, oye, que cuando el Señor te da dos sueños es porque cuando repite las cosas dos veces, porque esto se cumple. Escuchadme, chicos. Yo soy la última Coca-Cola del desierto. Claro, sus hermanos que estaban ya irritados porque era el favorito de papá, encima de todo, llega el fanfarrón este con el pecho palomo hinchado diciendo, oye, mira lo que he soñado. Pues no compartieron su entusiasmo, sino que lo odiaron aún más. Siguiendo la historia, poco después, resulta que Jacob envía a sus hijos con el ganado a Siquem, a una distancia de aproximadamente 3 días, a pastar con el ganado a Siquem. Y van sus 10 hermanos a llevar el ganado allí, y su padre, viendo que habían pasado un tiempo y que no sabía nada de los 10, le dice a José, oye hijo, ve a buscar a tus hermanos y dame reporte de cómo están. Dice que cuando vieron venir a José, sus hermanos desde lejos, empezaron a conspirar contra él, diciendo, ahí viene el soñador, matémoslo. Sí, vamos a matarlo. Vamos a ver qué va a ser de sus sueños cuando lo matemos. Él dice que va a ser líder por encima de nosotros. Ahora que trata de gobernarnos muertos. A ver si nos puede gobernar muertos. ¿Por qué? Dice la escritura que lo vieron de lejos. Algunos historiadores dicen que lo vieron a más de 600 metros. ¿Por qué supieron que era él? Por la túnica. Otra vez, José, hijo mío. ¿No tenías túnicas para ponerte? ¿Tenías que ir a ver a tus hermanos con esa, precisamente? Está claro que José estaba haciendo todo lo posible para que sus hermanos se ofendieran. Porque la túnica era eso que le distinguía. Y muchas veces en nuestra vida tenemos que ir aprendiendo porque aquello que nos distingue es aquella capacidad, aquel don que Dios nos ha dado y que a veces queremos exhibir cuando no tenemos que exhibir. Y entonces José aún no había aprendido a cuidar eso que Dios le había dado, o eso que su padre le había dado, para saber cuándo usarlo. Y entonces en ese momento cuando le ven, dice, ¡buah! Por ahí viene, míralo. Míralo, si se ve por ahí la camiseta de Balenciaga o de Armani. Míralo, ya viene por ahí. Y entonces se armó el momento preciso de decir, ahora que no está papá aquí. ¿Y qué hicieron? Lo echaron en un pozo. Lo tomaron y lo echaron en una cisterna, en un pozo que no tenía agua para que se muriera. Y lo primero que hicieron fue despojarlo de su túnica, rasgaron la túnica, la mancharon con sangre de un animal para convencer a su padre Jacob de que José había sido devorado por una bestia salvaje. Querían mentir a Jacob. Sin embargo, resulta que después de arrojarlo al pozo, ahí en ese momento Rubén, el que intervino para que no lo mataran, Rubén dice, no, lo echamos al pozo, porque Rubén era el único, Rubén, cariño, tú eres el mejor, hijo. Rubén era el único que decía, no, mi padre, Jacob, lo vamos a matar. Entonces Rubén dijo, echarlo aquí con el pensamiento de que cuando su hermano estuvieran despistados, él volver y sacarlo y rescatarlo. Pero lo echan al pozo, pero estaba el hermano mayor. Di conmigo, el hermano mayor. Judá. Ese era el típico hermano que se le llenan los
la cabeza de ceros. Y entonces dice, escúchame, oye, espera un momento, chicos. Si lo dejamos morir en el pozo, no nos va a ser de ningún provecho. Vamos a hacer dinero. Y resulta que estaban pasando por allí un grupo de ismaelitas que iban de camino a Egipto, que eran comerciantes y mercaderes, y entonces Judá dice, oye, vamos a venderlo como esclavo y sacamos money. Para nosotros va a ser lo mismo que si se hubiera muerto. Nunca más va a volver a molestarnos, ni nos va a volver molestar con sus sueños. Es como si muriera, porque va a ser llevado como esclavo a Egipto. Así que lo vendieron por 20 piezas de plata. Judá dice, oye, 2 piezas de plata para cada uno. ¿Lo vendemos? Estaba claro que José los había ofendido, ¿a que sí? Por eso lo traicionaron. Y le quitaron algo muy importante, le quitaron su familia y su herencia. Ten en cuenta que todo esto que te estoy contando y que estamos parafraseando de la historia de Génesis de José, ten en cuenta que fueron sus hermanos. ¿Cuántos aman a su familia? O sea, fueron sus hermanos, esos que estaban siempre con él, que habían sido criados en su casa, llevándolo aquí a la iglesia. Quizás son esos hermanos con los que estamos compartiendo ministerio, son esos hermanos que están dentro de la misma casa espiritual. Fueron sus hermanos quienes hicieron todo esto, hijos de su mismo padre, de su misma sangre. Ahora bien, nuestra cultura es una cultura muy diferente a la de esos hombres. Vivían en un tiempo muy distinto al nuestro. Y a veces nos resulta difícil comprender la gravedad de lo que hicieron estos hermanos. Mira, solo matar a José podía ser peor que esto que hicieron. En tiempos bíblicos era muy importante tener hijos, lo sabéis, ¿verdad? Los hijos de un hombre llevaban su nombre y heredaban todo lo que él tenía. ¡Qué bonito! A mí me gustaría volver a eso ahora. Ahora que se están destruyendo los valores de la familia, que se están destruyendo, que vivimos en un sistema donde todo está orquestado para destruir la autoridad de un padre en casa, de lo que representa una madre, de lo que representa un padre, de lo que representa un hermano. Deberíamos volver más atrás. Porque los hijos de un hombre llevaban su nombre y heredaban todo lo que él tenía. O sea, los hermanos de José le impidieron recibir el nombre de su padre y su herencia. Y sabes, yo he tenido en mi vida, aplicándolo a mi vida, he tenido un enemigo, y tú también, que siempre ha estado intentando robarte la herencia que tienes en Dios y robarte tu identidad, el nombre que Dios tiene. Di conmigo, yo soy hijo de Dios. Pero de alguna manera los hermanos de José borraron su nombre, quitándole por completo su identidad. Todo lo que era conocido para José de repente desapareció su nombre, desapareció su herencia y desapareció el sueño que Dios tenía para él. Porque cuando una persona era vendida como esclava a otro país, continuaba siendo esclavo hasta su muerte. De hecho, con la mujer que se casara, su mujer iba a ser esclava y sus hijos iban a ser también esclavos. O sea, nacer esclavo ya era terrible, era muy duro. Pero era mucho peor haber nacido para heredar una fortuna y un gran futuro y de repente que todo eso te fuera quitado. Y sabes, yo me he sentido así muchas veces porque yo nací, y muchos de vosotros sois niños, desde niños estáis en la iglesia y sois hijos del Rey de Reyes. Y habéis nacido para tener una herencia. Y yo nací así en la iglesia, con 8 años yo ya estaba en la iglesia con mis padres. Y yo había nacido para ser un príncipe, igual que tú, un príncipe, una princesa. No es casualidad que tú estés hoy aquí y hayas nacido en un hogar cristiano, no es casualidad. Tú eres un príncipe, una princesa, tienes herencia en Dios, tienes una identidad en Dios. Pero yo sentí que de repente en mi vida pasó algo que me fue quitado. Perdí mi identidad, perdí mi herencia en Él. Por eso me siento muy identificado con la historia de José y creo que tú también, ¿a que sí? Habría sido quizá más fácil si José no hubiera sabido lo que podría haber recibido. O sea, cuando yo me alejé del Señor por casi 12 o 13 años, para mí hubiera sido más fácil no saber todo lo que yo tenía en Dios, no saber que yo era hijo de Dios, no saber mi herencia. Hubiera sido menos complicado, hubiera sido uno más del montón.
que se deja llevar por la corriente y que es arrastrada por todas las influencias de este mundo. Yo era un perdido de la vida, pero siempre, aún estando perdido en fiestas, en discotecas, en borracheras, en cocaína, en todas esas cosas, siéndole infiel a mi esposa, aún en esos momentos yo sentía que yo era alguien especial. Y tú eres alguien especial. Dale un aplauso al Señor. Y veía a todos mis amigos, los borregos. Digo, no, los borregos no, Dios los bendiga. Pero yo los veía pecar y digo, ¿qué a gusto pecan? ¿Yo no puedo pecar a gusto? Y me sentía mal. ¿Por qué me sentía mal? Porque yo sabía que tenía una herencia. Yo sabía que tenía un nombre que me estaba siendo robado. Una herencia que me estaba siendo quitada. Por eso digo que para José habría sido mucho más fácil si no hubiera sabido que tenía esa herencia y que era hijo de Jacob. ¿Entiendes lo que digo? Yo me sentía como muerto en vida. Era un hombre de 33 años muerto en vida. Y José, esto fue como si muriera. Como morir en vida. Estoy seguro de que se sintió como me sentí yo, tentado a desear que sus hermanos lo hubieran matado. De hecho, yo iba a suicidarme. Mi vida ya no tenía sentido. Lo que quizás tenemos que recordar es que los hermanos de José fueron malos con él, ¿a que sí? Fueron crueles. No estuvo bien lo que hicieron ellos. Ahora, visto esto, quiero que vayamos a un punto que llama percepción retrospectiva. ¿Te gusta mirar hacia atrás? Claro, José no podía mirar como tú y como yo esta historia, ¿que no? Él no tenía el libro de Génesis para leerlo. Quizá conocemos todos el final de este relato, todos sabéis cómo acaba, ¿verdad? Es una historia inspiradora cuando uno conoce el final. Sin embargo, José no lo experimentó así, como nosotros. Para José parecía que nunca iba a volver a ver a su padre, que nunca iba a ver cumplirse el sueño que Dios le había dado. Era esclavo en un país extraño. Y así me sentía yo también. Esclavo en un país extraño, como un pez fuera del agua. Y José no podía salir de Egipto. Egipto representa este sistema del mundo y muchas veces nosotros no podemos. Hemos estado así, yo me sentía que no podía salir de Egipto. De que le pertenecía a otro hombre, José le pertenecía a otro hombre y parecía que le iba a pertenecer a ese hombre, a Potifar, toda la vida. La historia sigue diciendo que José fue vendido a un hombre llamado Potifar, un oficial del faraón y capitán de la guardia. Y le sirvió durante 10 años. Todos los talentos, todos los dones que José tenía, que eran muchos, como vamos a comprobar ahora, estaban a servicio del guardia de Faraón. Y siguiendo un poco el hilo del paralelismo, estoy hablando de mi vida, pero seguro que tú te sientes identificado. Yo le he servido a Potifar muchos años. He puesto mis dones, mis talentos para servir a Egipto. Y le sirvió durante 2 años. Nunca tuvo noticias en esos 10 años de sus familiares, de su nombre, que representaba a su padre, ni de su heredad. No sabía ni siquiera, o sí sabía porque sus hermanos lo habían hecho así, ¿no? Mintiendo a su padre. Sabía que su padre pensaba que estaba muerto. Sus vidas, las vidas de Jacob y sus hermanos habían continuado sin él. José no tenía esperanzas de que su padre lo rescatara. Y yo me he sentido así también, sin esperanza de que Dios me vaya a rescatar. Yo llegué a un convencimiento en mi vida de que pensaba que lo que yo había hecho era tan irreversible que yo me sentía condenado. Pensaba que para mí no había solución. El infierno me espera. El infierno o la eternidad sin Dios. No lo merecía. Había sido demasiado malo. Así que, escúchame, a malo no me ganáis ninguno. Por eso no me sorprendo de nada. Y a medida que pasaba el tiempo, volviendo a la historia de José, José halló favor ante los ojos de los hombres, ante los ojos de su amo. Lo trataba bien Potifar. Potifar puso a José sobre toda su casa y sobre todo lo que tenía. Y eso es lo que pasa muchas veces cuando nos alejamos de Dios. Parece que el mundo nos sonríe y que empieza a irnos bien.
Empezamos oye, estoy siendo un triunfador, he montado una empresa, tengo dinero. Oye, qué bien me va, me está yendo bien trabajando para este sistema, trabajando para alguien que no es Dios, poniendo toda mi creatividad, todos mis talentos en esto. Y Potifar puso a José sobre su casa, sobre todo lo que tenía. No obstante, al mismo tiempo que las circunstancias parecían sonreírle y parecían prometedoras para José, algo muy extraño comenzaba a gestarse en la mente de la esposa de su amo. Sabéis que Potifar tenía una esposa, ¿no? No sabemos cómo se llamaba. Y resulta que ella comienza a mirarlo con ojos anhelantes. Se ve que José estaba a cachas. Era un tío guapetón él. Y de repente esta mujer quiere cometer adulterio con él. Y di conmigo, diariamente. Diariamente trataba de seducirlo y él se negaba. Qué tremendo esto. Él se negaba. Hasta que un día resulta que la mujer de Potifar se queda sola en casa con José. No había nadie en casa, solo José y Potifar. Iba a decir Potifera. La mujer de Potifar. Perdón. Potifera no. Y José se queda sola con la mujer de Potifar. Y ahí la mujer lo acorraló insistiendo que se acostara con ella. Y él se negó y huyó, dejando tras de sí su túnica en las manos apretadas de esa mujer. La mujer se sintió deshonrada, rechazada. Se sintió avergonzada y entonces empezó a gritar, ¡violación! 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 ¡Me ha violado! ¿Y qué pasó? Que Potifar hizo que echaran a José en la cárcel. Cuando parece que en este sistema del mundo las cosas te empiezan a ir bien, cuando tú eres hijo de Dios resulta que cuando vives fuera de su voluntad, tarde o temprano, Él te seduce con algo, el diablo. El mundo te seduce. Pero fíjate que Él se mantuvo íntegro. Me ministra. Porque muchos de nosotros no hubiéramos podido resistir esto. Porque te puedo asegurar que la mujer de Potifar, como buena egipcia, no tiene una verruga en la nariz, ni los ojos trabiscorneados. Era bien guapa. Pero él, en su corazón estaba serle fiel a aquel que le había bendecido, en este caso Potifar, y por encima de todo, serle fiel a Dios. Entonces, la recompensa que recibe José es que lo echan a una prisión. Ahora bien, la prisión de Faraón, cuando tú lees a los historiadores, las prisiones de esa época no eran como las prisiones de ahora. Yo, por ejemplo, he ido a la prisión de Campos de Río porque eran clientes míos y eso es un hotel. Tienen televisión por cable, tienen un patio lleno de instalaciones deportivas, gimnasio, biblioteca. Si me dan ganas de delinquir. Están mejor que nosotros. Y encima tú tienes una paguita. Lo peor que puede pasarle a un hombre es que le priven de la libertad, ¿no? Pero la prisión de Faraón no tiene nada que ver con las prisiones modernas de ahora. Las prisiones en esos tiempos eran un pozo oscuro, húmedo, lleno de ratas. Algo que era inhumano. No había luz solar. Estaban en tinieblas. Las condiciones de estos lugares eran inhumanas. A los prisioneros se les dejaba que se pudrieran literalmente ahí abajo. No había cuarto de baño, ni pasearse, ni nada de eso. Y les daban un poquito de paño, un poquito de agua, porque lo que querían era que tuvieran lo suficiente para sobrevivir, para seguir haciéndoles sufrir. ¿Entiendes, verdad? Quizás si José hubiera sido egipcio, habría tenido alguna oportunidad de ser liberado, pero como era esclavo y además era extranjero y encima de todo estaba acusado de violación, prácticamente no había ninguna esperanza para él. Las cosas no podían haberle salido peor a José. ¿Te has sentido alguna vez así? ¿Y no te has hecho la pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿O no? José había caído hasta lo más bajo que puede llegar una persona sin haber muerto. Y imagino
lo que José podía estar pensando, porque la Biblia no dice que José en ningún momento maldijo ni dijo nada, pero seguro que a José se le pasó por la cabeza, en esa húmeda y oscura prisión, serví a mi amo con honestidad. Le he servido con integridad durante 10 años. No he deshonrado el nombre de mi Dios. Le he sido fiel a Dios y le he sido fiel a mi amo. Incluso le he sido más fiel que su esposa. Me he mantenido leal a lo que creo. Me he mantenido leal a Dios. Me he mantenido leal a mi amo. He huido de la inmoralidad sexual. No he caído en la trampa. ¿Y cuál es mi recompensa? Un calabozo. Yo me he sentido así. Parece que cuanto más, me imagino a José pensando, cuanto más trato de hacer el bien, cuanto más trato de hacerlo bien, peor me va. ¿No te ha pasado también? No sé con quién hablaba ayer y estaba hablando con esa persona y dice, desde que me he acercado al Señor parece que me va peor. O sea, es como que empezar a hacer las cosas bien parece, claro que sí, porque hay una lucha por tu vida, porque el enemigo no quiere soltarte, el enemigo no quiere que salgas de ese calabozo. Quiere mantenerte ahí y está luchando porque tú no salgas de ahí. Por supuesto. Por eso, ¿por qué me pasa esto a mí? Señor, ¿cómo puedes permitir esto? ¿Se habrán cargado mi propósito? ¿Me habrán robado mis hermanos la promesa que Dios me dio? Esos sueños que Dios me dio. ¿Por qué no intervienes, Señor? ¿Por qué no me sacas de aquí ya? ¿Así cuidas tú a tus siervos que te son fieles? ¿Por qué yo, Señor? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Yo solamente creí, Señor, que había escuchado hablar, te había escuchado a ti hablar a través de los sueños. Estoy seguro de que José pensó todo eso. ¿Crees que no? Ahora te voy a decir algo muy importante. Algo que nadie nos puede robar. Y algo que José entendió y que a mí me ministra en la vida de José. José gozaba de una libertad muy limitada en ese calabozo. Él gozaba de una libertad muy limitada en su vida, pero aún así José tenía el derecho de elegir la forma en que iba a responder a todo lo que le estaba pasando. Y eso nadie te lo puede robar. Tú puedes estar en la prisión más oscura, tu vida puede estar en el momento más difícil de tu vida, pero tú eres quien decide cómo vas a reaccionar a todas las circunstancias que te rodean. Esa libertad es tuya y nadie te la puede robar. Decía el famoso neurólogo Víctor Frank, neurólogo y psiquiatra, las circunstancias externas pueden despojarnos de todo, menos de una cosa, la libertad de elegir cómo responder a esas circunstancias. Es tremendo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo iba a reaccionar José ante todo este panorama? ¿Qué iba a hacer José? ¿Se iba a ofender? ¿Iba a sentir esa amargura que te pudre por dentro y que no te deja vivir hacia sus hermanos y quizás también hacia Dios? Quizás José iba a dar por perdida toda la esperanza de que se cumpliera el sueño de Dios en su vida, eliminando así el único incentivo que quizás le quedaba para poder vivir. Y eso me da paso al tercer punto que quiero que veamos. ¿Está Dios en control? Dile que te está al lado, ¿está Dios en control? Imagino que hasta que terminó, jamás pasó por la mente de José la idea de que todo esto que estaba pasando en su vida era un proceso por el cual Dios lo estaba haciendo pasar a fin de prepararlo para gobernar, porque José no estaba listo cuando recibió el sueño. De hecho, sus actos corroboran y demuestran que no tenía el carácter, no estaba listo. Actuó cuando recibió la promesa de Dios y el sueño de Dios, actuó de una forma que delataba que había orgullo en su vida. Y Dios tenía que procesarlo. ¿Cómo iba José a utilizar esa futura autoridad que Dios le iba a dar sobre sus hermanos? Porque el sueño era real. Él iba a ser autoridad sobre sus hermanos. Entonces Dios, que conoce todas las cosas, José, ¿cómo vas a utilizar esa autoridad que yo te voy a dar
sobre tus hermanos que te han traicionado. José en ese proceso estaba de alguna manera aprendiendo a ser obediente por medio de todo lo que estaba padeciendo. Dile al que tienes al lado, yo aprendo obediencia a través de lo que padezco. Y esto ni siquiera Jesús, dice Hebreos, que no hubo pecado en él, que vivió una vida perfecta. Jesús tuvo que aprender obediencia. O sea, Jesús tuvo que aprender obediencia por medio de lo que padeció. Si Jesús tuvo que aprender obediencia, me quito los zapatos porque, imagínate yo, ¿verdad? Y a veces los procesos de la vida no los entendemos. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está sucediendo esto a mí? Y quizás esos momentos tan duros que dicen, no entiendo nada, ¿por qué? Y te sientes tentado a sentirte ofendido con alguien o a sentirte ofendido incluso con Dios. Los hermanos de José fueron terribles. Pero escúchame algo. Los hermanos de José fueron instrumentos hábilmente utilizados por la mano de Dios. ¿Tú sabes que incluso el enemigo, Satanás, el diablo, es un instrumento a veces en manos de Dios? Y entonces, el enemigo va por Belén y quiere acabar con ella. Y en esta me la llevo para adelante. O va por un joven de la iglesia, o una joven de la iglesia. En esta me la llevo para el mundo y la pierdo y la machaco y la trituro y la meto en drogas, la meto un embarazo, un no sé qué, un no sé cuántas. Voy a destrozar su vida. Y entonces todo ese proceso doloroso hace así Dios de un plumazo, hace ¡puf! Se acabó. Porque sabes, hay un momento donde Dios llega a tu vida y dice, se acabó, esta es mi hija, este es mi hijo. Amén. Escucha lo que te voy a decir. Dios le dijo a Satanás con Job, dale, pero el hilo de la vida, porque Dios permitió circunstancias en la vida de Job, pero nunca perdió el control de la vida de Job. Y hay un momento en que Dios dice, se acabó. Este es mi hijo, esta es mi hija. Y él se levanta como un gigante y el enemigo huye de ti. Y entonces cuando te vuelve a dar anillo, cuando te vuelve a poner vestido, cuando te vuelve a calzar y te da su identidad otra vez. Y entonces es que el enemigo se queda, ¡ay! Creía que lo tenía, pisado, muerto. Y resulta que todo esto que yo he orquestado para hacerle daño, ahora resulta que todas esas circunstancias que has vivido, Dios las restaura. Y no solamente eso, es que son circunstancias que tú has vivido y Dios las transforma para que tú puedas ayudar a otros que están pasando por lo mismo. Entonces, ¿está Dios en control? El enemigo se cree que puede y no puede. O sea, los hermanos de José fueron el instrumento que Dios utilizó para formar el carácter de José. Ahora la pregunta es, ¿se mantendría José buscando a Dios? Quizás cuando José tuvo sueños los vio como una confirmación del favor de Dios sobre su vida. Él se había sentido favorecido desde que había nacido. Su padre le había dado una túnica diferente a la de sus hermanos. Y José, cuando tuvo esos sueños, dijo, esto es la confirmación. O sea, si yo soy el macho manojo, yo soy aquí el number one. Mira, mi padre me va a dar una túnica, ahora el Señor me da estos sueños. Esto es una confirmación de que yo voy a ser el último apóstol interplanetario de los últimos tiempos. Pero José aún no había aprendido que la autoridad no nos la da Dios para, de alguna manera, apartarnos de los demás, sino para servirles. Porque lo que José estaba demostrando con su orgullo era que sentía el llamado de Dios, se sentía especial y lo que hacía era separarse de sus hermanos como diciendo, hey, un poquito para allá, un poquito despacio y corre al aire que vosotros sois los que os vais a inclinar ante mí. Pero la autoridad no es para eso, la autoridad es para servir. Y eso es algo que José tenía que entender. Dios le estaba enseñando a José, José, te voy a hacer autoridad
pero no es para que te distancies con soberbia, con arrogancia, con orgullo de tus hermanos, es para que les sirvas. Y eso era una lección que José tenía que aprender. Y muchas veces en esos periodos de proceso, de preparación, nos centramos en lo imposible que son nuestras circunstancias. ¿No te ha pasado? En lugar de centrarnos en la grandeza de Dios. Y yo me he desalentado muchas veces. Y en ese momento de desaliento, ¿sabes lo que ha pasado? Que he necesitado culpar a alguien de lo que me estaba pasando. Y enseguida he buscado un chivo expiatorio. He buscado a alguien que, a mi parecer, era el culpable de mi infortunio. Mi padre, mis socios, mi jefe, mi mujer, ¿no? Incluso más allá, he ido más allá, porque cuando enfrentamos el hecho de que quizá pensamos que Dios podría haber evitado todo este dolor que yo he pasado, estos 15 años de dolor, y cuando ves que Dios no intervino, que Dios no lo hizo, muchas veces culpamos a Dios. Y decimos, ¿por qué me pasa esto a mí? Imagino que en la mente de José resonaba constantemente, oye, que yo he vivido bien, que yo he vivido... Porque José no ha sido como yo. José se mantuvo fiel. Y yo imagino que José en la intimidad, en su momento a solas con Dios, quizá en esos momentos que todos tenemos de soledad, donde reflexionamos, cuando esta vida que vivimos frenéticamente, llena de actividades, nos deja pararnos un momento y quizá quedarnos a la orilla del mar, ver el mar y empezar a pensar, yo he vivido según, yo creo que José pensaba, yo he vivido según lo que Dios dice. No he transgredido sus estatutos, ni he traicionado la naturaleza de Dios. Lo único que he hecho es comentarle mis sueños a mis hermanos. Sueños que, por cierto, Dios me dio, que no son míos. ¿Y cuál es el resultado? Mis hermanos me han traicionado y me venden como esclavo. Mi padre piensa que estoy muerto y no va a venir a Egipto a rescatarme. O sea, para José todo se reducía a lo que sus hermanos le habían hecho. Lo estás viendo, ¿verdad? O sea, ellos, sus hermanos, eran la fuerza que lo había empujado a ese calabozo. Quizá José pensaba cuán diferentes serían las cosas cuando él tuviera el poder, cuando Dios lo pusiera en una posición de autoridad sobre sus hermanos. Quizá él pensaba cuán diferente sería todo si mis hermanos no se hubieran cargado mi futuro. ¿Te has sentido que alguna vez mi jefe se ha cargado mi futuro? Mi padre se ha cargado mi futuro. Mi madre se ha cargado mi futuro. Oye, ¿cuántas veces he escuchado esto en la iglesia, hermanos? Sentarme a ministrar a la gente como pastor, hermanos y hermanas, caer en la misma trampa de buscar culpables y asignar culpas. Por ejemplo, si no fuera por mi esposa, yo estaría sirviéndole al Señor en el ministerio. Ella ha sido un impedimento, ha arruinado el propósito de Dios en mi vida. Eso lo he oído yo. Si no hubiera sido por mis padres, habría tenido una vida normal. Pero ellos son los culpables de la situación en la que me encuentro. ¿Por qué no he tenido unos padres normales? ¿Por qué me pasa esto a mí? Si mis padres quizá no se hubieran divorciado, si no fuera por mi pastor o por mi pastora que reprime mis dones, sería libre y no tendría obstáculos y podría hacer mi santa voluntad. Mi pastor, mi pastora está haciendo que yo no pueda cumplir mis sueños. Se está cargando mi ministerio. Eso lo he pensado yo muchas veces. Si no hubiera sido por mi marido, no estaríamos en esta situación de desgracia económica. Un tarambana a mi marido. Si no hubiera sido por mi mujer, que me abandonó. Si no hubiera sido por este hermano de la iglesia, yo tendría aún el favor de los hermanos, pero me ha destruido a través de la murmuración. Ya no tengo esperanzas de que nadie me respete en la iglesia. Y la lista no tiene fin. Podemos hacer una lista enorme. Es fácil culpar a todos los demás por los problemas que tenemos e imaginar que estaríamos mucho mejor si no hubiera sido por ellos. ¿A que sí? ¿Por qué? Porque nos consolamos sabiendo que nuestro dolor y nuestra desilusión no son culpa nuestra, sino de ellos.
Pero si hay algo que Dios ministró a José, es en que José comenzara a mirarse a sí mismo y no a las circunstancias que le rodeaban. Y yo creo que José empezó a darse cuenta de que no solamente sus hermanos que habían hecho algo malo y cruel, horrible, terrible, no solamente los hermanos de José habían cometido errores en esta historia, sino que José también había cometido errores. Porque muchas de las circunstancias que nos encontramos hoy no solamente son culpa de tu padre, que se divorció de tu madre que te abandonó, de tu jefe, sino que son culpa de decisiones que hemos tomado nosotros. Quizás estás echando la culpa a tu marido, pero fuiste tú quien lo eligió. Quizás le estás echando culpa a tu desgracia económica, pero fuiste tú el que se embarcó en ese negocio sin pedirle a Dios si era su voluntad o no. ¿Verdad? O quizás el orgullo te ha llevado a donde estás hoy y no eres capaz de darte cuenta nada más que como yo, que le echaba la culpa. En mi vida todo el mundo era el culpable de todo menos yo. Hasta que te das cuenta. Y esto es liberador. Porque cuando tú te das cuenta de que el mayor causante, no estoy diciendo que no haya desgracias y que no haya causas externas, pero el mayor causante de tu situación eres tú mismo. ¿Qué vas a hacer? Yo quiero enfatizar este punto y quiero que sepas esto. Y que si algo te queda claro de esta mañana es lo siguiente. Absolutamente ningún hombre, escúchame, ninguna mujer, ningún joven, ningún niño, ningún demonio puede jamás alejarte de la voluntad de Dios. Nadie, sino Dios, tiene nuestro destino en sus manos. Los hermanos de José, en esta historia, trataron con todas sus fuerzas de destruir la visión de Dios con la vida de José. Incluso llegaron a pensar que lo habían destruido, que era el fin de José. Ellos dijeron ahí en Génesis 37:20, dice, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Estaban convencidos de que se lo habían cargado. Estaban decididos a destruirlo. O sea, no se trató de un accidente, era algo deliberado, lo hicieron aposta. No deseaban que tuviera oportunidad alguna de éxito en su vida, que su propósito se cumpliera. Ahora bien, puede ser que pienses que cuando ellos lo vendieron como esclavo, ahora, es que esto es porque así es como muchas veces vemos a Dios en el cielo. Puede ser que pensemos que cuando resulta que los hermanos venden a José como esclavo, Dios en el cielo, de repente hay en la Santa Trinidad el Espíritu Santo, Dios y Jesús se miró, y Dios miró a Jesús y miró al Espíritu Santo y dijo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora? Sus hermanos lo han vendido. Miren lo que le han hecho sus hermanos. Han arruinado nuestro plan con José. Tenemos que pensar algo rápido. ¿Qué hacemos ahora con José? ¿Tenemos un plan B? Y me hace gracia porque muchas veces nosotros respondemos a las situaciones de crisis como si fuera esto lo que sucede en el cielo. A veces nos imaginamos al Padre ahí con Jesús y con el Espíritu Santo en el cielo. Hijo, que acaban de despedir a Pepe de su trabajo porque un compañero suyo, que precisamente es compañero en la iglesia, que es cristiano también, ha empezado a difamarlo porque quería su puesto y lo han echado y se ha quedado sin trabajo. Pepe, ¿qué hacemos ahora? ¿Tenemos algún empleo para él? Como Dios estresado en el cielo. Oh, Jesús, el Padre, Jesús, hijo mío, que a María, que tiene 35 años, que sigue soltera. ¿Hay algún chico para ella? Porque el hombre del que estaba enamorada resulta que se ha casado con su mejor amiga porque su mejor amiga la ha difamado y ha conseguido quitarle el novio. ¿Tú te imaginas en el cielo ese jaleo? Suena cómico, ¿verdad? Pero la forma en la que algunas veces actuamos insinúa que así vemos a Dios como estresado por el cielo, por lo que nos pasa a nosotros. Con ansiedad. Dame un Valium. ¿Te imaginas a Jesús ahí tirado? Hijo, venga, no, es que estoy con ansiedad porque a María la deja el novio. Pero Dios no está así, porque a Dios no se le escapa nada de su control.
Mira, Dios es especialista en restaurar nuestras meteduras de pata para transformarlas en bendición. Tú te quedas embarazada por ahí porque has sido fuera de la voluntad de Dios y todas esas cosas y tal, y estás lejos de Dios y fuera de orden. Y vas a pagar las consecuencias de eso, porque todo lo que sembramos lo recogemos, pero Dios dice, ok, lo has hecho mal, pero mira, te he dado un hijo, una hija, y eso es una bendición. Dale un aplauso al Señor. Dios siempre está restaurando. Dios siempre está restaurando. Dios no está en el trabajo. ¿Habéis visto en el momento de la adoración cuando he dicho que Jesús se dio la vuelta y miró a Pedro? ¿Tú crees que Jesús cuando se dio la vuelta, que estaba siendo juzgado ahí, que no podía darse según la ley la vuelta? Estaba diciéndole, mira, fariseos, me importa un pepino todo lo que estáis haciendo. Yo estoy con Pedro. Esa mirada no fue para mirar a Pedro en ese momento que se cruzó su mirada con Pedro. Él estaba como a 50 metros en el patio. Y cuando lo mira, no es una mirada de Jesús para decirle, te lo dije. Te dije que me ibas a negar. Eres un fistro, pecador de la pradera. No. Cuando lo miró le estaba diciendo, Pedro, te amo. No me importa que me juzgues, no me importa morir por ti. Te estoy amando, hijo mío. Yo sé que no puedes, no puedes. Tú creías que podías, pero no puedes porque me necesitas a mí. Yo estoy contigo, no estoy aquí, estoy contigo. Estoy con la iglesia. Ahora, ¿cómo se comportaría José en alguna de nuestras iglesias en la actualidad? Si fuera como la mayoría de nosotros. ¿Sabes lo que estaría diciendo José? Estaría planeando su plan. Estaría planeando su venganza. Este me la tiene hecha. Y ¿sabe? Vamos como haciendo pagar a la gente microdeudas, como yo digo. Cuando resulta que alguien que está en autoridad no nos da lo que queremos, me la pagas. Ya te haré falta. Y entonces cuando hace falta, de repente, qué malo estoy. Estoy malísimo. Ahora, cuando yo quise no va a ser cuando tú quieras. Y pasamos la factura. Porque nos sentimos ofendidos. Y esto pasa así de veces. Porque no somos maduros. Porque somos niños. Ahora me ministra José porque José no pasaba facturas a Dios. José no dijo, me voy a vengar. Cuando les pongo la mano encima a mis hermanos los voy a matar. Los voy a matar por lo que me han hecho. Tienen que pagar por todo lo que me han hecho. Ah, que me pones aquí, pues aquí no quiero estar. Ya te vea. Es así. Estoy aplicando a nuestra vida. Si no puedes decir amén, di ay. Pero si José, escúchame, si José hubiera tenido esa actitud, Dios lo hubiera dejado que se pudriera en el calabozo y así hay más de algunos hermanos que están ahí pudriéndose en el calabozo y no quieren salir de ahí porque siguen con esa actitud. De me la vas a pagar. ¿Y sabes qué? Te vas a tirar en el calabozo porque Dios no te va a sacar de ahí hasta que tú no cambies tu actitud y seas maduro y madura. Porque si José hubiera tenido esa actitud de venganza, Dios lo habría dejado ahí para pudrirse en ese calabozo. ¿Sabes por qué? Porque no hubiera estado listo para ser autoridad sobre sus hermanos. Porque si él hubiera tenido esa actitud, cuando hubiera salido de allí con esa motivación de venganza, habría matado a las cabezas de 10 tribus. Y de una tribu en concreto hubiera matado a Judá, de donde viene Jesús. Pero gracias a que José se mantuvo libre de la ofensa, el plan de Dios se consolidó en su vida y en la vida de sus hermanos. Esto es tremendo, porque fue la gran virtud de José. El no sentirse ofendido,
el no sentirse ofendido en todas las circunstancias, y tuvo razones porque había sido injustamente tratado. El no sentirse ofendido fue lo que permitió que el propósito de Dios se cumpliera en su vida, y no solamente en su vida, sino que fue una bendición para su familia. Y el último punto que quiero que veamos. ¿Podría ser aún peor? ¿Alguna vez te pregunta esto? Yo a veces estoy en un momento, en proceso de estos, digo, Señor, esto puede ser, esto va a mejorar, o podría ser aún peor. Porque la prisión fue un tiempo en el que José fue duramente zarandeado ahí, pero también resultó un periodo de oportunidad. Digo conmigo, un momento de crisis puede ser un momento de oportunidad. Y todos sabéis que había dos prisioneros con él allí, ¿verdad? Estaba el panadero y el copero del rey. Ambos estaban ahí en prisión con José, y ambos tuvieron sueños muy vívidos y también muy perturbadores. Ahora, algo que me gusta de José es que José a tal punto no se sentía ofendido, porque imagínate el periodo de José, todo el transcurso de José, todo lo que había acontecido en José. José había tenido dos sueños, ¿verdad? Y él había interpretado esos sueños de parte de Dios porque eran sueños de Dios. Pero, ¿crees que José tenía motivos para, después de todo lo que había pasado, de tener esos sueños, tenía motivos para decir, a mí no me vengas con sueños? No. Que yo soñé una vez. O sea, a mí olvídame. Porque, ¿sabes qué me muestra a mí eso? José tenía un don y era interpretar los sueños, pero aún, incluso sintiéndose ofendido, no hizo que eso impidiera que él funcionara en su don. O sea, no estaba libre de ofensa, porque él podía haber dicho, no, a mí déjame de sueños. Pero no, él dijo, no, yo tengo un talento, yo tengo un don de parte de Dios. Yo sé interpretar sueños porque Dios me da el favor para interpretarlo. Es Dios quien revela los sueños. Y él podía haber dicho no, pero él fue obediente. Y dice que interpretó los sueños, tanto del panadero como del copero. Jesús interpretó ambos sueños con una increíble exactitud. Uno de los hombres, el copero, recuperaría su puesto, mientras que el otro, el panadero, iba a ser empalado. Sí, lo empaló. Dice, a ti, en 3 días vas a volver a tu puesto como copero real, y tú, panadero, hijo mío, en 3 días te van a empalar, te van a matar. Te van a meter un palo y te van a meter muerto. O sea, va a mandar tu ejecución el faraón. Y resulta que así es, ¿no? Y antes de que se vaya de la cárcel, antes de que pasen esos 3 días donde todo sucedió, tanto para el panadero como para el copero, le dice al copero, escúchame, el faraón te va a restaurar tu puesto. Cuando recuperes tu puesto de favor al lado de faraón, acuérdate de mí y háblale a faraón de mí. ¿Y qué pasó? Que al copero, de repente, no sé si fue el vino, ¿no? Una mala noche la tiene cualquiera. Cuando este hombre volvió al servicio de faraón, pasaron 2 años. Yo creo que esa fue otra desilusión también, ¿verdad? Para José. Otra nueva oportunidad para sentirse ofendido. Pero dile al que tienes al lado, Dios siempre tiene un plan. Y llegó un momento en que Faraón resulta que tuvo un sueño verdaderamente alarmante. Llamó a sus magos, a sus sabios, y ninguno de sus magos y sus sabios pudo darle una explicación de esos sueños. Y fue entonces cuando el copero estaba allí y dijo, uy, chacho, cállate. Si José, Faraón, perdona, que aquí los magos y los sabios no pueden interpretar el sueño, pero a mí me interpretó, a mí y al panadero nos interpretó en la cárcel hace 2 años un sueño, un tal José que está ahí en prisión. Oye, mandadlo que venga, dice el faraón. Lo rasuraron, lo afeitaron, lo pusieron bien guapo. Y resulta que se presentó delante José de Faraón y le comentó, Faraón, los sueños. Fue llevado ante Faraón y le explicó lo que significaban sus sueños.
Le dijo, se acerca una gran hambruna. Todos sabéis la historia de las 7 vacas flacas y las 7 espigas y todo eso, ¿no? Las 7 vacas gruesas que de repente salían del río, salían 7 flacas y se comían a las gruesas, y las espigas hermosas de un solo tallo que eran comidas por las espigas resecas. Entonces dice, esto simboliza que vienen 7 años de abundancia y 7 años de hambruna. Y entonces le indicó José sabiamente lo que tenía que hacer al faraón para la crisis. Y Faraón reaccionó impresionante porque de inmediato puso a José como segundo hombre al mando de Egipto. José, gracias a la sabiduría que Dios le había dado, se había preparado para la terrible hambruna en Egipto que se acercaba, y vino los 7 años de vacas flacas. Y cuando esa hambruna predicha por José, atacó a todas las naciones vecinas, los hermanos de José, ¿qué hicieron? Decidieron acudir a Egipto. Jacob los envía, oye, nos estamos muriendo de hambre, id a Egipto, que me han dicho que tienen provisión. Entonces se presentan los hermanos de José delante de José, que era la autoridad en Egipto. Y se presentan delante de él, y resulta que él los reconoce enseguida, pero claro, José, que estaba de Louis Vuitton y de listing y todo eso, ellos no lo reconocen a José. Era el momento perfecto para su venganza, que sí. Si José hubiera tenido algo en su corazón en contra de sus hermanos, ese era el momento de vengarse. Podría haberlos echado en la cárcel de por vida, haberlos torturado, incluso podría haberlos matado, sin que nadie pudiera inculparlo de nada, porque él era el segundo en autoridad en Egipto, y seguramente Faraón pasaba olímpicamente de sus hermanos, ni sentía ni les daba ninguna importancia a sus hermanos. O sea que él podía haber hecho lo que hubiera querido con ellos. Sin embargo, José lo que hizo fue proporcionarle granos sin cobrarle nada. Y no solamente eso, sino que después, cuando todo fue restaurado y sabéis todo lo que pasó, les dio las mejores tierras de Egipto, les dio Gosén, les dio las mejores tierras para sus familias, y dice que comieron de la grosura de la tierra. En resumen, los hermanos de José recibieron lo mejor de Egipto. ¿Te das cuenta que José terminó bendiciendo a los que lo habían maldecido? Y terminó haciéndole bien a quienes lo odiaban. Dice Jesús en Mateo 5:44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Dios sabía perfectamente, a Dios no se le escapa nada, Dios sabía lo que los hermanos de José iban a hacerle, incluso antes de que lo hicieran. En realidad, el Señor sabía que lo iban a hacer antes incluso de darle los sueños a José, antes de que cualquiera de sus hermanos naciera, mucho antes. Dice el Salmo 139, mis ojos vieron tu embrión. Yo te formé en el vientre de tu madre. Aún mis pensamientos estaban escritos en el libro antes de que tú nacieras. O sea, en realidad el Señor sabía lo que iban a hacer antes, mucho antes. Ahora, para ir un paso más allá, veamos qué fue lo que José le dijo a sus hermanos cuando se reencontraron con él, porque aquí está la clave. Mira, Génesis 45:5 en adelante. Dice José, ahora pues no os entristezcáis. Siempre me lío con esta palabra. No os entristezcáis. Ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. ¿Quién envió a José? ¿Fueron sus hermanos o Dios? Dios. Dice el Salmo 105, son palabras del salmista, 105, 16 y 17, dice, trajo hambre sobre la tierra y quebrantó todo sustento de pan, envió a un varón delante de ellos, a José, que fue vendido por siervo. O sea, de la boca de 2 testigos en la Biblia, oímos que fue Dios quien envió a José.
José les dijo claramente a sus hermanos, no me enviasteis vosotros aquí, sino que fue Dios. Y esto corrobora lo que yo te he dicho al principio, escúchame bien. Ningún ser humano mortal o demonio puede cambiar los planes de Dios para nuestras vidas. Escúchame, ningún hombre, ninguna mujer, ningún diablo puede cambiar los planes de Dios para tu vida. Si tú te aferras a esta verdad, eso te va a hacer libre. Ahora, escucha bien esto. Solamente existe una persona que puede sacarnos de la voluntad de Dios. Nosotros mismos. Así que, ¿por qué pereció toda una generación en el desierto? Es un ejemplo. Los hijos de Israel en el desierto es un ejemplo. Dios había enviado a un libertador, a Moisés, para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Después de un año en el desierto, resulta que enviaron a líderes como espías porque era el tiempo de entrar a la tierra prometida para reconocer la tierra. Y ellos regresaron ¿cómo? Excepto dos, ¿cómo regresaron los otros 10? Quejándose. Quejándose. Y conmigo, fuera la queja. Tenían temor de las naciones de esa tierra que habían espiado, porque los veían que eran superiores en número y que eran más fuertes en el aspecto militar y también físicamente. Todo el pueblo, excepto Caleb y Josué, les dio la razón a esos 10 espías. Y en ese momento se sintieron ofendidos, ¿sabes? Porque el pueblo sentía como que Dios los había sacado al desierto para matarlos. Sentía como que Dios los hubiera sacado al desierto ahí para dejarlos ahí tirados. ¿Cuántas veces has pensado eso? Aquí Dios me ha dejado tirado. Y estaban ofendidos con su líder, con Moisés, y estaban ofendidos con Dios. Este patrón se había ido repitiendo durante más de un año en el desierto. Y como resultado de su actitud, esa generación jamás llegó a ver la tierra que Dios prometió que iban a poseer. Muchas personas han estado sirviendo al Señor fielmente y han soportado situaciones muy difíciles en su vida porque algún hombre malvado o alguna mujer malvada o incluso un cristiano carnal o una cristiana carnal los ha tratado mal. Y es verdad que quizás han sido tratados injustamente. Yo he sido tratado injustamente. Pero al ofendernos, lo único que estamos haciendo es cumplir el propósito del enemigo, que desea sacarnos de la voluntad de Dios. Mira, cuando Ruth y yo éramos muy jóvenes, con 19 años, con 20 años, el Señor nos había dado un sueño, nos había hablado de que había un llamado para nosotros, de que Dios nos llamaba a algo especial, quería hacer algo con nosotros como matrimonio. Pero la ofensa casi se carga en nuestro matrimonio. No solamente en nuestro matrimonio, sino en nuestro ministerio. En ese tiempo yo estaba empezando a servir al lado de mi líder de jóvenes. Para mí mi líder de jóvenes era Superman. No sé, había un liderazgo muy marcado en él, era un hombre que te inspiraba. Y ahí cuando yo empecé a servir con él, a ayudarle en lo ministerial y todo eso, resulta que ahí Ruth y yo empezamos el noviazgo y había algo que yo no podía superar en mi vida y que sabía que estaba ofendiendo a Dios. Sabía que era algo que yo no podía vencer solo. Se llamaba pornografía. ¿Sabes? La pornografía es algo en lo que caes solo, pero no sales solo. Es muy difícil salir solo. Porque la pornografía trabaja en las tinieblas, en la oscuridad, en la soledad de un aseo. Nadie ve pornografía. Mira, ven para acá, que voy a ver pornografía, ¿no? Sino que se esconde. Por eso es difícil salir solo. Pero yo sentía que yo quería más de Dios y que quería salir de eso. Entonces, ¿a quién acudí? A mi líder de jóvenes. Y un día le llamé, necesito hablar contigo. ¿Qué te pasa? Digo, me pasa esto, que necesito que me ayudes. Yo sé que esto no le agrada al Señor. Yo quiero ser libre de esta porquería que me está haciendo tan infeliz y tan desgraciado. Y entonces recuerdo cómo me miró él y me dijo, ¿me estás diciendo que tú estás viendo pornografía? ¿Y tú estás conmigo en el liderazgo?
Lo que tienes que hacer es dejar todo lo que estás haciendo en el liderazgo. Eres un pecador. Me sentí fatal. Porque me dijo que era un pecador. Algo que yo ya sabía. Pero no me dio ninguna solución. Ese no es Jesús. Pero no solamente pasó eso. Me sentí tan mal recuerdo ese martes. No se me olvida que era un martes. Fatal, me sentí desamparado. En ese momento yo era un joven en formación y todavía no tenía esa capacidad de tener la relación con Dios lo suficientemente fuerte como para que no me afectara tanto lo que los hombres pueden hacer, ¿no? Mi vista estaba puesta mucho en los hombres. Y recuerdo que ese viernes fui a la reunión de jóvenes y me senté donde siempre me sentaba, más o menos adelante. Y cuando él empezó a ministrar la palabra, empezó a hablar. Empezó a decir, hay algunos por ahí que quieren servirle a Dios y están viendo pornografía. Y cuando dijo eso, vi como todo el mundo me miraba a mí. O sea, me di cuenta en ese momento que no solamente no me había ayudado, sino que me había difamado. Que todo el mundo, los jóvenes que me conocían, que eran mis compañeros y que estaban en ese momento en un despertar de jóvenes e intentando vivir a Dios y servirle, empezaron a mirarme, sus ojos se clavaron como puñales en mí. Todos sabían mi pecado. Y sabes, ahí me sentí muy ofendido. Tan ofendido que yo hice un juramento interno. De esos que muchas veces hacemos. De esos que tú conoces bien. De esos que dices tú, esto a mí no me pasa más. Y el caracol se metió en su concha. Y cerró la puerta. Me sentí ofendido. Y dije, esta me la pagas. Y como estaba enamorado de mi novia en aquel momento que era Ruth, dije, ok, voy a seguir aquí. Eso es lo que yo pensé, voy a seguir aquí en esta iglesia. Pero en cuanto me casé con Ruth no me veis el pelo más por aquí. Y eso hice, aguanté 3 años ahí. Sí, 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 me la vas a pagar. Sí, 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 amén, 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 pero me la vas a pagar. ¿Qué pasa, Marco? Que no me mueva, ¿no? Pobrecito, está intentando grabar. Y efectivamente, me casé con Ruth y dije, ¡la tierra prometida! Ahí os quedáis. Ya tengo lo que quería. A mi mujer. Y me alejé del Señor. Me alejé del Señor. Entonces, fue el principio casi de mi fin. Porque cuando te alejas del Señor, es terrible. Y todo eso me llevó a una deriva en donde alejarme del Señor casi destruye mi matrimonio. Me embarqué en un montón de proyectos humanos para ganar dinero. Tuve éxito, mucho éxito, luego tuve fracaso. Casi pierdo mi matrimonio. Llegué a la conclusión de que el mundo iba a estar mejor sin mí. Mi familia, mi mujer iba a ser más feliz sin mí, mis hijos iban a ser más felices sin mí, todo el mundo iba a ser más feliz porque yo era un hombre fracasado, que había fracasado como padre, como esposo, como hijo, como yerno, como jefe, como empresario. Y yo decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué a mí? Señor, ¿no te acuerdas de esos sueños? Tú me dijiste que tú me ibas a usar. Tú me dijiste que mi ministerio iba a ser un ministerio que iba a tener siempre las maletas hechas. Tú me hablaste desde bien pequeño. ¿Y sabes lo más maravilloso de todo? Que las cosas no pasaron como yo pensaba que iban a pasar. Porque tú sabes cómo pensaba cuando Dios nos habló de que nos llamaba al ministerio a Ruth y a mí como novios. Yo pensaba que iba a ser al lado de mi líder de jóvenes. De que iba a ser guay ahí en esa familia, en ese momento, en esa iglesia, en esa congregación, en ese ministerio. Y que Dios nos iba a levantar ahí. Yo tenía toda mi película hecha en la cabeza. Pero resulta que el proceso era distinto. Porque yo tenía que vivir todo eso para estar preparado. Y si yo no hubiera pasado todo eso, jamás hubiera sido lo que soy ahora en ese ministerio en el que estaba. Porque Dios me tenía que llevar por otro camino a ministerio a los pies del Rey.
Muchos me preguntan, ¿por qué no sirves en el ministerio de tu padre? Pues mi padre sigue sirviendo en ese ministerio. ¿Cómo no estás con tu padre? Ay, estoy con mi padre, pero el celestial. Escúchame, eso que estás atravesando hoy, que parece que viene a matarte, a cortar tu vida, quizás sea el camino del proceso que Dios quiere para que tú madures y puedas ayudar a otros en el futuro. Di conmigo, Dios no pierde el control. Si tú y yo nos mantenemos libres de la ofensa y permanecemos dentro de la voluntad de Dios, si no nos ofendemos, Dios va a estar en control. Ahora, si nos ofendemos, vamos a ser cautivos por el enemigo para cumplir el propósito del enemigo, su voluntad. Mira que tienes a la, tú eliges. Es mucho mejor mantenernos alejados de la ofensa, ¿verdad? Amén. Nada puede venir en contra nuestra sin que el Señor lo sepa antes de que venga. Si el diablo pudiera destruirte, te destruye ahora mismo. ¡Pax! Te odia. Te odia profundamente, eres hijo de Dios. Odia a los seres humanos porque los seres humanos son hechos a imagen de Dios. Mira lo que dice, y con esto quiero terminar, 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación, con la ofensa, dará la salida para que podáis soportar. Y me gusta mucho porque no dice dará una salida, sino dará la salida. O sea, Dios ya ha visto todas las circunstancias adversas que vamos a enfrentar, sean grandes o pequeñas, y ya tiene planeada la salida para que tú puedas escapar. Dar un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Vamos a resistir al diablo, ¿verdad? Resistimos al diablo cuando no aceptamos ofendernos. Es probable que el sueño o la visión se cristalice de una forma muy diferente a como tú tenías pensado o a como has planeado tú mismo. Pero la palabra de Dios dice que sus promesas no fallan. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Tú sabes, Señor, que quizá no es lo que a mí me gusta predicar, pero tengo que ser obediente a lo que tú pones en mi corazón, Señor. Y seguro que esta palabra está ayudando a alguien. Quizá a los que estamos aquí, quizá a los que nos están viendo a través de YouTube. Ayúdanos, Señor, ayúdanos porque queremos estar libres de todo esto. Que José sea un ejemplo, una inspiración para nosotros. Que vivamos libres de toda ofensa. Que entendamos que tú estás en control de nuestra vida. Que la única persona que puede alejarnos del propósito que tú tienes para nosotros y de tu voluntad somos nosotros mismos. Que no podemos evitar ser ofendidos, pero que sí podemos, Señor, evitar que las ofensas nos dañen. Que nos pueden robar todo, pero no nos pueden robar la libertad de decidir cómo reaccionar a todo lo que nos pasa. Yo te pido que bendiga, Señor, a mis hermanos. Gracias por poder compartir esta mañana con ellos. Bendice, Señor, a cada uno, Señor, y háblanos a cada uno de nosotros conforme a nuestra necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya.